Hola a todos. Estamos de vuelta con el embajador Chas Freeman, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos y ex embajador estadounidense en Arabia Saudí, quien nos ofrecerá una actualización sobre su visión de la situación actual en los asuntos mundiales. Embajador Freeman, bienvenido de nuevo. Gracias, Pascal. Encantado de estar contigo. Empecemos con una noticia muy reciente, al menos mientras hablamos hoy, en mi 12 de diciembre y tu 11 de diciembre. Estados Unidos acaba de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela. Para mí, esto supone una escalada considerable respecto a la situación anterior, tanto en términos de relaciones internacionales como de lo que está ocurriendo con Venezuela. ¿Cómo interpretas este acto? Como suele ocurrir en nuestros tiempos, los medios estadounidenses se centran por completo en el aspecto pragmático de esto, que se trata de una escalada de presión contra Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela. Pero otros, entre los que me incluyo, lo vemos con cierta consternación, porque es esencialmente un acto de piratería. Es la incautación de un barco sin motivo alguno. Se ha dado una justificación legal débil para ello, que el barco supuestamente ha estado implicado en el transporte de petróleo a Líbano desde Irán, con la supuesta participación de Hezbollah, y así sucesivamente, y que por tanto esto lo somete a sanciones estadounidenses. Pero las sanciones estadounidenses son unilaterales, no tienen validez en el derecho internacional, no justifican la incautación del barco, y desde luego no justifican la confiscación de la carga, que el presidente Trump ha indicado que es el resultado probable. Así que esto es una escalada contra Venezuela. También es un acto completamente ilegal, según el derecho internacional. Y es un recordatorio, si es que lo necesitábamos en este momento de la historia, de que las Naciones Unidas se fundaron sobre la premisa de que los 5 miembros permanentes y los demás miembros del Consejo de Seguridad harían cumplir la Carta y el derecho internacional, no que eximirían a los Estados clientes de la aplicación de la ley, ni que ignorarían el derecho internacional en lo que respecta a sus propias acciones. Por supuesto, supongo que la genialidad de esto se dirigía principalmente a prevenir guerras entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y aquellos a los que habían derrotado en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón. Pero aún así, en los últimos años se ha demostrado que no hay absolutamente ninguna atención, especialmente por parte de Estados Unidos, a los detalles del derecho internacional, que simplemente ignoramos y violamos a voluntad. Podemos quizá hablar también del contexto más amplio, que el transporte marítimo en general es ahora evidentemente un objetivo de guerra. Quiero decir, este barco fue ante todo incautado en aguas internacionales, lo cual, incluso como acto unilateral, en realidad no se puede hacer, al menos no bajo las normas actuales. Antes del siglo XIX existía el concepto de los tribunales de presas y demás, cuando los estados simplemente se apoderaban de los barcos de otros, pero eso ya se consideraba un acto de guerra. Y ahora estamos viendo que otros petroleros de la llamada flota en la sombra, que en realidad no es tal cosa, son simplemente barcos no asegurados por compañías británicas, petroleros que transportan crudo desde y hacia Rusia, están siendo atacados por drones ucranianos en alta mar. Quiero decir, todo esto es sumamente problemático, ya que se trata esencialmente de aguas internacionales que deben estar abiertas a todos y para todos. Bueno, por eso mismo mencioné la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, porque la Carta de la ONU y el derecho internacional han sido en muchos aspectos prácticamente destrozados. Se invocan cuando alguien quiere presentar argumentos jurídicos en circunstancias concretas. Por ejemplo, Estados Unidos, aunque no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cita repetidamente en el contexto del mar de China Meridional. Esto se debe a que puede encontrar cláusulas que parecen respaldar los argumentos estadounidenses frente al comportamiento de China
u otros países. Por supuesto, actuamos de manera selectiva. Of course, we behave selectively. Vietnam does exactly the same things China does, but we... Vietnam hace exactamente lo mismo que hace China, pero nunca lo mencionamos. Solo criticamos a China. Podría añadir que estás en Japón y hay una isla, o en realidad un montón de rocas, llamada Okinotorishima, en medio de la nada. Japón la cita, porque tiene una estructura habitada, como base para una zona económica exclusiva sobre una enorme área del Pacífico. Y esto es, por supuesto, totalmente inconsistente con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero todo el mundo selecciona las partes de la ley que le convienen para justificar lo que quiere demostrar. En realidad, la única acción contra barcos que he visto recientemente que sea coherente con el derecho internacional son los ataques yemeníes a los buques con destino a Israel. Los llevan a cabo bajo la autoridad de la Convención sobre el Genocidio, que impone a todos los países el deber positivo de hacer lo que puedan para prevenir un genocidio. Pero por supuesto, Estados Unidos gastó en realidad $1.000 millones intentando someter a Yemen para proteger a Israel y evitar esos ataques a la navegación. No funcionó. Y ahora, como ha señalado, estamos viendo ataques a la navegación en más y más contextos. Y todo el entramado jurídico que antes protegía este tipo de interacción entre estados ha sido desmantelado. ¿Es esto, en tu opinión, también un indicador del cambio de poder y de la escalada? Sabes, en un sistema estable, actos como estos, que infringen gravemente las normas, especialmente el derecho del mar, son mucho menos probables. No hemos visto cosas así en los últimos 30 años, más o menos. Quiero decir, el ejemplo que diste con Japón y Takeshima y otros es en cierto sentido clásico, porque Filipinas tiene cuestiones similares a las de China. Si las islas generan una zona económica exclusiva, mientras que las rocas y formaciones no lo hacen. Así que esto sigue estando dentro de los límites de lo que estamos acostumbrados cuando los países defienden sus posiciones. Pero apoderarse de barcos y hacerlos estallar en alta mar, en el caso de Ucrania y demás, eso es algo nuevo ahora, ¿no? O al menos nuevo en los últimos 30 o 40 años. Sí, estamos en un periodo de descomposición de las normas globales. Es interesante que lo menciones. Las diversas reclamaciones en el mar de China Meridional y demás. Por supuesto, hubo un tribunal arbitral de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que examinó la cuestión, precisamente solo la cuestión, de si las islas que apenas son habitables o que solo pueden ser habitadas artificialmente podían generar una zona económica en lugar de un mar territorial, lo cual sí pueden hacer. Y por supuesto, el tribunal no tenía autoridad para pronunciarse sobre cuestiones de soberanía, pero su conclusión se ha tergiversado para sugerir que China no tiene una reclamación válida de soberanía. Tal vez no la tenga, pero el tribunal arbitral no abordó esa cuestión. Y así tenemos, como mencioné, que Okinotorishima es también un atolón, como el atolón Johnson de Estados Unidos, que este país afirma que genera una C, cuando en realidad no lo hace. Quiero decir, allí no hay nadie. No está habitado, no es habitable, salvo por medios completamente artificiales. Así que aquí tenemos una quiebra del derecho, donde la ley se utiliza simplemente como herramienta de polémica y no se respeta como guía para la acción. Quiero señalar que el ejemplo máximo de esto es, en realidad, la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que por supuesto no es una estrategia. Es una colección de declaraciones contradictorias y elogios al presidente Trump por sus esfuerzos de pacificación y otras cosas. Pero básicamente afirma un derecho de los Estados Unidos, bajo una correlación de Trump con la doctrina Monroe, a ignorar la soberanía de todos los países del hemisferio occidental, mientras exige que todos los demás países respeten la soberanía estadounidense.
Y estamos viendo cómo esto se manifiesta con los asesinatos en barcos frente a Venezuela, donde la Marina de los Estados Unidos está matando a personas basándose en sospechas muy endebles, sin pruebas presentadas, sin el debido proceso. En cualquier caso, la matanza de personas que transportan drogas no está justificada según el derecho internacional. El procedimiento normal, tanto en nuestros propios manuales como en los convenios internacionales, es que si se sospecha que se transporta contrabando, se aborda la embarcación y se registra. Y si es contrabando, puedes confiscarlo y presentar cargos legales contra quienes lo transporten. Pero no puedes simplemente matarlos, y mucho menos después de haber matado ya a la mayoría. 2 de ellos se aferraban a los restos, habiendo sobrevivido al primer ataque durante 45 minutos. En esas circunstancias, existe un deber positivo, según el derecho internacional, de ayudar a los supervivientes, no de asesinarlos. Esto se aplicó de hecho en un caso famoso, en el que un capitán de submarino no rescató a los supervivientes. En la Segunda Guerra Mundial, un capitán de un submarino alemán. Así que creo que estamos viendo un colapso total del tejido del orden internacional al que estábamos acostumbrados. Sí, y quiero decir, me alegra mucho que estés señalando esto. Incluso, si todas las acusaciones que Estados Unidos presentó contra estos civiles en el Caribe fueran ciertas, incluso si todo fuera cierto, el asesinato de estas personas seguiría siendo ilegal según el derecho internacional, y de hecho también según la legislación interna estadounidense. Y especialmente después, matar a los supervivientes. Quiero decir, es horrendo. Me sorprende que los medios estadounidenses sigan calificando esto como presuntas violaciones de la ley, como si alguien disparara a otra persona en la calle en la cabeza y luego se informara de un presunto asesinato. No, quiero decir, creo que la prensa se está comportando de una manera completamente y asquerosamente irresponsable. Están actuando como escribas del gobierno en lugar de como periodistas independientes. Puedo preguntar sobre estas estrategias de seguridad nacional. Por un lado, es interesante porque también contienen elementos que en realidad son de desescalada, especialmente en lo que respecta a Rusia y China. Por otro lado, al mismo tiempo, vemos que el Congreso está trabajando en un proyecto de ley que haría imposible que Estados Unidos redujera su número de tropas en Europa y que por ley exigiría al presidente estadounidense no ceder el liderazgo, la dirección militar de la OTAN. ¿Cómo se llama? Sassewer, el comandante supremo aliado en la OTAN, ¿verdad? Mientras que, por supuesto, Estados Unidos exige un 5%, es decir, el 5% del PIB que los miembros de la OTAN deberían aportar. Así que, en conjunto, no hay un cambio real en la política estadounidense hacia Europa, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que la administración Trump, en esta llamada estrategia, ha transformado a los aliados europeos en auxiliares en la lucha contra China. Es decir, no hay necesidad de que Estados Unidos tenga en cuenta los intereses de los europeos, ni de que los consulte sobre nada, pero sí es deber de los europeos respaldar a Estados Unidos frente a China. Y también seguir nuestro ejemplo en la normalización de las relaciones con Rusia, lo cual considero algo positivo. Pero los OTAN no parecen en absoluto inclinados a seguir ese camino. Así que hay aspectos de como esto que bastante extraordinarios. Por un lado, Estados Unidos, al reafirmar la doctrina Monroe, reclama una exención de cualquier intervención de los europeos en el hemisferio occidental o de cualquier influencia en la política estadounidense. Pero al mismo tiempo, afirma el derecho a interferir en la política europea para promover los intereses de fuerzas populistas de derechas como alternativa para Alemania. No tengo nada en contra de Alternativa para Alemania. No estoy de acuerdo con su postura xenófoba y anti-inmigración,
pero en realidad tiene algunas posiciones sensatas sobre las relaciones de Alemania con Rusia y la guerra de Ucrania, que ya sabes, no son belicistas. Me resulta interesante que los alemanes tengan tanto miedo de su sombra histórica que, al parecer, sean incapaces de razonar. Tienen que seguir a la multitud en Europa. Y el público, aunque Gran Bretaña ha abandonado la UOPile, parece estar dirigido principalmente desde Londres, con París intentando ocasionalmente insertarse en el diálogo, sin lograrlo realmente. Pero en fin, ya sabes, creo que Europa es francamente un desastre, con un liderazgo muy débil y políticas que son contraproducentes, debilitantes en lugar de revitalizadoras. Y sé, como tú sabes, creo que ya lo hemos comentado antes, que el Instituto Australiano de Política Estratégica, un instituto que analiza 64 áreas de ciencia y tecnología para determinar qué países están a la cabeza, afirma ahora que China lidera en 57 categorías, Corea del Sur en 2 y Estados Unidos en 5. Y el impulso está del lado de China. Europa no figura en esa lista. Europe is not on that list. That is really extraordinary, given that Sabes, eso es realmente extraordinario, teniendo en cuenta que Francis Bacon y otros fueron los fundadores del método científico moderno, y que Alemania, especialmente antes de la década de 1930, era la líder indiscutible en ciencia y tecnología a nivel mundial. Tu propio país, Suiza, tiene un historial distinguido de innovación, y sin embargo, Europa no está haciendo lo necesario para seguir siendo competitiva. Todo lo contrario. Se está aislando de los recursos rusos, que son esenciales para su competitividad. No fue Europa quien hizo volar el Nord Stream 2. Creo que fueron los estadounidenses. Pero aún así, no hubo ninguna protesta por parte de Europa al respecto, ni siquiera de Alemania. Quiero decir, el canciller fue a Washington y permaneció en silencio mientras Biden ensalzaba las virtudes de que Alemania perdiera el gas ruso. Y sabes, pensé que ese fue el colmo de la humillación. Cuando un canciller alemán se pone al lado de un presidente estadounidense y básicamente se le dice, volaremos esa infraestructura cuando queramos. Pero luego llegaron los europeos, todos corriendo a Washington para sentarse frente al escritorio del presidente de Estados Unidos y hacerse fotografiar. Creo que solo Meloni se dio cuenta de que la estaban humillando. Los demás parecían felices de sentarse en el escritorio del jefe. Es como si Europa a estas alturas mereciera la humillación porque la provoca. Así que me pregunto, ¿cuánto tardarán en darse cuenta? Europa no presenta ninguna idea, solo pide más de lo mismo. Está a favor de continuar la guerra en Ucrania, sin abordar la cuestión de cómo ayudar a los ucranianos a sobrevivir y reconstruir de una manera que sirva a sus intereses nacionales. No propone ningún diálogo. De hecho, no mantiene ningún diálogo con Rusia. Deja eso a los compinches, los socios empresariales y el yerno de Donald Trump. Observé curiosamente que Vladimir Putin, después de la última sesión de 5 horas con Witkoff y Kushner, dijo, «Sabes, quiero mantener este canal abierto porque quiero un canal con Donald Trump. Pero esta cuestión de la paz en Ucrania solo la van a resolver Sergei Lavrov y los diplomáticos profesionales». Fue, ya sabes, una especie de declaración, como diciendo, disfruto hablando con Witkoff y Kushner, pero al final eso no va a producir nada. Quiero decir, Vladimir Putin también afirmó que en realidad preferiría resolver esto en el campo de batalla, pero que, si puede resolverse en la mesa de negociación, sin duda lo haría. Pero el proceso obviamente no es uno que conduzca a lo que los rusos esperarían, es decir, un proceso serio, grupo de trabajo por grupo de trabajo. Quiero decir, usted como diplomático, podría quizá decirnos qué haría falta, cuántas personas estarían implicadas y cuántas cuestiones tendrían que abordar esos grupos. Quiero decir, sería enorme, ¿no? Si realmente se intentara hacerlo en serio. Bueno, sería extremadamente complicado porque hay múltiples intereses que deben ponerse de acuerdo con cualquier solución que se proponga.
hay que abordar la cuestión de Ucrania como zona de amortiguamiento y puente entre la parte rusa de Europa y el resto de Europa. También hay que atender las preocupaciones de seguridad rusas, así como las de Europa Occidental. Además, hay que tratar el tema de los derechos de las minorías en Ucrania, que fue lo que provocó el inicio de los disturbios civiles y finalmente condujo a la invasión. Es decir, después del golpe de 2014, las acciones de la Rada para ilegalizar el uso del ruso con fines oficiales, quemar libros rusos y así sucesivamente. Toda la agenda banderista en Ucrania provocó una rebelión en el este del país, que se avsari tanimsite altitorusos y acabó desembocando en confrontación a finales de 2021 y en el ultimátum ruso. Hoy Grams andusaf la fuerza. Negotiate with us or we'll have to use force. And they were told, no, there will be no negotiation, so they did use force. Y les dijeron que no habría negociación. Así que usaron la fuerza. Y ya sabes, eso puede ser, de nuevo, ilegal. Pero es otro ejemplo más del fracaso tanto de la diplomacia como de la legalidad en ese caso, ya que Occidente no tenía nada que ofrecer. Y aún así, diría que ha ocurrido algo muy triste en Estados Unidos, y es la destrucción esencial de nuestro servicio diplomático exterior y de su competencia. Por eso, con más razón, los europeos deben tomar su propio futuro en sus propias manos. Y sin embargo, no veo ningún líder en Europa. No veo ninguna diplomacia competente procedente de Europa en una cuestión que debería ser de interés vital para todos, no solo para los rusos, que siguen exigiendo negociaciones y diciendo, como tú has dicho, que si no hay negociaciones, resolverán esto en el campo de batalla. Y lo harán. Y ya sabes, Europa también. Quiero decir, los diplomáticos han desaparecido. La principal diplomática de la Unión Europea, la jefa política de esa sección, es Kaja Kallas, y eso es algo muy triste. Y en Estados Unidos también. No tengo más que el mayor respeto por los diplomáticos del Departamento de Estado, que produjeron grandes diplomáticos como tú, como el embajador Jack Matlock y tantos otros. Quiero decir, el embajador Grew en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Eran pensadores brillantes en relaciones internacionales que comprendían profundamente con qué estaban tratando. Entonces, ¿a dónde fue todo eso? En Estados Unidos, acabas de decir que el servicio ha sido desmantelado. ¿Qué pasó con el Departamento de Estado? Bueno, estamos en una época en la que, y la llamada estrategia de seguridad nacional realmente lo refleja, el teatro político ha sustituido al razonamiento estratégico. Así que tenemos un flujo constante de acuerdos de paz, que en realidad no son acuerdos de paz, firmados con gran pompa. Ya sabes, Donald Trump afirma que ha logrado la paz entre India y Pakistán, de lo cual no puedo decir que haya visto muchas pruebas, entre Ruanda y la República Democrática del Congo, entre Tailandia y Camboya, que han vuelto a bombardearse mutuamente, entre Armenia y Azerbaiyán, entre Israel y los palestinos. ¿Dónde está la paz? Hay altos el fuego que encubren las causas de las guerras, pero no las abordan, y que no son ni aceptables ni duraderos para las partes. Entonces, ¿qué es todo esto? Es teatro político. No es un esfuerzo diplomático serio. No hay ningún Bismarck ahí fuera en este momento. Quiero decir, es aún peor. Hablé anteayer con Anuradha Chenoy, de la Universidad Jawaharlal Nehru, y ella dijo, mira, es un insulto para la India cuando Estados Unidos dice que ha mediado la paz, porque la postura de la India es que la disputa con Pakistán es bilateral y que la resolverán de manera bilateral. No quieren a un tercero involucrado. Así que el hecho de que el presidente estadounidense lo afirme es en realidad tanto un insulto como una ofensa. Es una situación muy competitiva. Creo que la herida al orgullo indio es aún mayor, porque Pakistán ha logrado halagar y apaciguar con éxito a Donald Trump y reconstruir una relación con Estados Unidos, que había sido muy mala, hasta convertirla en algo cercano. Mientras tanto, por supuesto, las disparatadas teorías económicas de la Casa Blanca
han resultado en aranceles sobre la India que están paralizando el comercio. Y ahora intentamos cortar las exportaciones de petróleo ruso en todas partes, incluida la India. Acabamos de ver a Vladimir Putin en Delhi, abrazando o siendo abrazado por Narendra Modi, lo cual es la respuesta a todo esto. Es decir, diría que la India, además de sentirse humillada por la falsa afirmación de que Donald Trump creó la paz entre ellos y los pakistaníes, también está viendo cómo Islamabad les supera en su cortejo a Washington. Islamabad outdo them in its courtship of Washington. Also has another problem, and that is that was very much. También tiene otro problema, y ese estuvo muy presente en segundo plano durante la visita de Putin a Delhi. La política estadounidense ha acercado a China y Rusia. Ahora bien, en el pasado, durante la era soviética, la India podía contar con el apoyo soviético para equilibrar a China. ¿Puede hacerlo ahora? Sabes, Rusia tiene un gran interés en no ofender a los chinos. Y creo que la posición de la India como Estado bisagra, geopolíticamente, se ha visto comprometida. Cuando ves a Modi y a Putin abrazándose, parece que exageran al demostrar el afecto que se tienen y la fortaleza de la relación entre ambos países. Y sé que la relación comercial entre la India y Rusia es significativa. The relationship between India and Russia is greatly unbalanced. There's no Russian investment going in. Muy desequilibrado. No hay inversión rusa que vaya a la India, algo que normalmente cabría esperar cuando se produce un enorme superávit comercial a tu favor. Es la forma en que Estados Unidos ha tratado con China o con la India, o en una época anterior con Japón, Taiwán o cualquiera de los países de la ASEAN. Cuando tienes un superávit comercial, tomas el dinero y lo inviertes en la otra parte, y así equilibras el comercio. Pues bien, hay casi 100.000 millones de dólares en exportaciones rusas a la India, según recuerdo, y quizás 5.000 millones en exportaciones indias a Rusia. Y sin embargo, no pasa nada, a pesar de toda la retórica valiente. En fin, creo que la posición oscilante de la India se ha visto comprometida por los acontecimientos geopolíticos, y eso no se refleja plenamente en la política india. Eso es cierto, aunque una de las cosas interesantes que Anuradha me comentó es que el comercio entre Rusia e India se realiza en un 95% con moneda local. Los rusos ahora tienen muchas rupias, y esas rupias pueden usarse para comprar bienes o bonos del gobierno. Así que, al parecer, están intentando encontrar una manera de hacer que este comercio bilateral sea algo más útil. Porque los rusos tienen muchas más rupias de las que saben qué hacer, y no las quieren. Así que ahora están buscando alguna manera de utilizar esas rupias, y eso sería en la India. Bueno, ya sabes, la forma más obvia de hacerlo sería invertir en la India. Pero, como dije, las empresas rusas no parecen estar en absoluto interesadas en eso. Y sé por mi propia experiencia como presidente de una empresa internacional de desarrollo empresarial que no es fácil hacer negocios en la India. La India tiene un nivel muy alto de proteccionismo en su política y un sistema interno muy burocrático. Además, a veces su enfoque hacia los inversores extranjeros está muy politizado, y estos acaban teniendo problemas por una u otra razón. Así que, ya sabes, si quieres atraer inversión extranjera, The Memory se atractivo, y la India no ha logrado realmente tener el éxito que debería. Sí, así que definitivamente no es un camino fácil. Y quiero decir, la comparación entre India y China demuestra que tienen tamaños de población comparables, pero están en planos completamente distintos cuando se trata del desarrollo de sus economías locales, ¿verdad? Quizá usemos esto para pasar a otro escenario sobre el que me gustaría mucho conocer tu opinión, porque durante el último mes ha habido, en mi opinión, una disputa o conflicto. Esa es your fourth well, Ori. Between Japan and China. And it was kickstarted by Prime Minister Sanae Takaichi. Fue impulsado por la primera ministra Sanae Takeuchi, quien en mi opinión hizo un comentario realmente tonto en la dieta japonesa, el parlamento japonés, al decir que si China continental utilizaba su marina contra Taiwán, ella consideraría eso una amenaza existencial para Japón.
Gracias. Y eso le permitiría desplegar las fuerzas de autodefensa. Ahora bien, esto enfureció enormemente a China. ¿Cómo interpretas eso y lo que siguió? Porque China reaccionó mucho más fuerte de lo que esperaba. Well, I think, first of all, Bueno, creo que ante todo, la señora Takaichi cometió un error que una política con su experiencia no debería cometer, y fue responder a una pregunta hipotética. No debería haberlo hecho. Pero al hacerlo, reveló su verdadera actitud, que está bastante documentada. Ha estado muy cercana a Taiwán y a las fuerzas independentistas taiwanesas. Y por supuesto, como estoy seguro de que sus oyentes saben, uno de los primeros actos de Japón en la construcción de su imperio tras la restauración Meiji fue la conquista de Taiwán. Was the conquest of Taiwan. From 1895 to 1945, Taiwan was De 1895 a 1945, Taiwán formó parte de Japón. Tras unos 20 o 25 años de enfrentarse a insurrecciones y rebeliones, la Marina japonesa logró llevar a cabo una política muy eficaz de asimilación de los taiwaneses en Japón. Los taiwaneses instruidos celebraban sus debates en japonés, no en el dialecto local, ni en mandarín. Entonces, ¿cuál fue la justificación de la expansión de Japón hacia Taiwán? En parte, fue un complemento a la invasión de Corea, es decir, al desplazamiento de la soberanía china allí. Pero eso no tuvo pleno efecto hasta 1905, 10 años después de que Japón tomara Taiwán. Básicamente, Japón había sido invadido anteriormente por los neerlandeses desde Taiwán. Los puertos de tratado que los neerlandeses impusieron a Japón durante un tiempo fueron impuestos desde allí. for a while were imposed from Taiwan. Japan in the 1980s. Y Japón, cuando tomó Taiwán, la consideró, en sus propias palabras, como un portaaviones insumergible. Esa expresión fue originalmente japonesa, no estadounidense, y utilizó Taiwán con ese propósito. Cuando llevó a cabo sus invasiones de Filipinas, Hong Kong e Indochina, las lanzó desde Taiwán. Así que la visión estratégica japonesa de Taiwán, que Douglas MacArthur, cuando fue el virrey de facto en los cuarteles del ejército japonés en Tokio, después de la Segunda Guerra Mundial, aceptó, era que Taiwán es estratégicamente muy importante para Japón. Puede ser utilizada por Japón contra otros, pero también puede ser utilizada por otros contra Japón. Y todo esto está profundamente arraigado en el razonamiento estratégico japonés, y los chinos son muy conscientes de ello. Strategic reasoning, and the Chinese are well aware of it, and of course Taiwan is still separated. Y por supuesto, Taiwán sigue separado del resto de China, y eso supone una humillación para el nacionalismo chino. Ambas revoluciones, la de 1911 y la de 1949, tenían como objetivo eliminar la presencia militar extranjera, las esferas de influencia extranjeras y los señores de la guerra, es decir, fuerzas independientes que no aceptaban la autoridad del gobierno central sobre el territorio chino. Pero en Taiwán todavía existe no solo una esfera de influencia extranjera, sino también tropas estadounidenses, lo que ahora constituye una violación de nuestros acuerdos con China. Así que se trata de una cuestión de gran sensibilidad, especialmente ahora que China, en mi opinión, se acerca a una decisión para resolver el asunto de Taiwán y hacerle a Taiwán una oferta que no pueda rechazar. Make Taiwan an offer that it cannot refuse. That is what all the military demonstrations are about. De eso tratan todas las demostraciones militares. No creo que los chinos quieran una guerra por Taiwán, aunque puede que estén preparados para tenerla si fuera necesario. Pero lo que quieren es poder impresionar a Taiwán y, como prescribió Sun Tzu, ganar sin luchar. Así que, en este contexto, y esto también se refleja en la legislación interna y en los registros diplomáticos de Tokio, aparece Takaichi y básicamente dice que Taiwán forma parte del perímetro defensivo de Japón. Un ataque a Taiwán justificaría el despliegue de fuerzas japonesas porque afectaría a la supervivencia de Japón. It would affect Japan's survival. That word is used in earlier language. Esa redacción se utiliza en políticas japonesas anteriores, y la reinterpretación del artículo 9, es decir, el elemento pacifista de la Constitución japonesa, se basa en la expansión gradual
de lo que se considera aceptable en términos de defensa colectiva. Y la defensa colectiva para Japón significa unirse a Estados Unidos. Eso, a su vez, implica unirse a Estados Unidos en una intervención para salvar a Taiwán de su reincorporación al resto de China. Todo esto resulta muy alarmante para los chinos. Es estratégicamente significativo, y el momento difícilmente podría ser peor, porque el efecto neto de las declaraciones del primer ministro Takeuchi es envalentonar a la gente en Taiwán para evitar las negociaciones con el continente y confiar en el respaldo de Tokio, así como de Washington, si los chinos deciden que deben recurrir a la fuerza. The Chinese decide they have to use force. So this undercuts the entire Chinese. Así que esto socava toda la estrategia china para un arreglo pacífico, y por eso estamos viendo la reacción que estamos viendo. Por otro lado, diría que la exigencia china de que la primera ministra Takeuchi repudie sus propias palabras es políticamente imposible para ella. Así que básicamente, lo que estamos viendo por parte de China es una exigencia a Japón de que se deshaga de la primera ministra Takeuchi, que sea reemplazada como primera ministra, lo que permitiría un nuevo comienzo. Y eso es muy difícil, pero no impossible, dada la fragilidad de su coalición en la ZD2. Given the fragility of her coalition in the Diet. Ella tiene una posición extremadamente débil, aunque actualmente sea popular entre el público, en parte porque es la primera mujer primera ministra. Pero para Japón es aún peor, porque ya sabes, antes de su comentario no había una decisión clara. Ni lo haríamos, ni no lo haríamos. El primer ministro Abe manejó eso de forma muy estratégica, y ahora nunca se podrá volver atrás. No, eso es cierto. Bueno, esto es, por supuesto, similar en cierto modo, paralelo a los 4 comentarios de Joe Biden que violaban la Ley de Relaciones con Taiwán, la cual no establece ningún compromiso de defender Taiwán, pero sí un compromiso de ayudar a Taiwán a defenderse, en espera de una reunificación si ese fuera el resultado de las negociaciones a través del estrecho. Esto es ambigüedad estratégica. La primera ministra Takeuchi acaba de destruir la ambigüedad estratégica con la que Japón había manejado este asunto y lo ha vuelto a colocar en el centro. Esto es, por supuesto, mucho más trascendental que la anexión de Ishihara de las Senkaku por parte de la ciudad de Tokio, la nacionalización de las islas Senkaku, que se había manejado, ya sabes, como mejor no tratemos este tema. Ambas partes habían llegado a un acuerdo, y de repente, bajo la administración Hashimoto, dejamos de andarnos con rodeos. Ahora cada parte está obligada a demostrar que tiene un derecho legítimo sobre este conjunto sin valor de rocas, 5 rocas en medio de la nada, con un nombre francés que se tradujo al japonés como los pináculos, supongo. En fin, ya sabes, Japón tiene un problema con China, con Corea y en cierta medida con otros países del Asia del Pacífico, porque ha ofrecido disculpas sin un derecho ultimate que no. Sí. Sabes, lo que más lamento aquí es que Japón por un lado hizo algo muy bueno. Dijo nunca más la guerra, ¿verdad? Y lo escribió en la Constitución. Hay un buen artículo que demuestra que esto no fue solo una adición estadounidense, sino que los propios japoneses también participaron en ello. Recordemos, sin embargo, que la Constitución fue redactada por estadounidenses y que las mismas personas, las mismas familias que dirigían Japón en la era del militarismo, son ahora quienes dirigen Japón. Cierto, cierto. Te enviaré un artículo interesante que muestra cómo los pacifistas japoneses de izquierda participaron en la redacción del artículo 9. Pero aparte de eso, quería decir que esta idea de nunca más la guerra es en realidad muy fuerte entre la población. Pero también significa que todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, todo el sufrimiento, se proyecta sobre la guerra misma. Incluso los japoneses de izquierda de hoy, los bien intencionados, no comprenden realmente por qué los chinos siguen tan resentidos por ello.
Porque la guerra es la guerra, ¿no? Todos mueren. Murió gente en Hiroshima, murió gente en Nankín. La guerra es la guerra. Y eso es... Oh, that's the point I'm making. Eso es algo que, ese es el punto que estoy planteando, por una variedad de razones muy complejas, pero que creo que en parte tienen sus raíces en la tradición confuciana de Japón. No se puede condenar a los antepasados como criminales de guerra. Simplemente no se puede hacer eso. Y por eso hemos tenido toda una serie de cuestiones y debates sobre los libros de texto. ¿Cómo se caracteriza lo que ocurrió? Gran parte de lo que se ha escrito es exculpatorio, no acepta la culpabilidad. Y esto lo leen los coreanos y los chinos, que lo resienten profundamente. Recuerdo una controversia sobre un libro de texto cuando yo era encargado de negocios en Pekín, y tenía un muy buen amigo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que me invitó a una cena en el Tingli Wan, que es el pabellón para escuchar a los ruiseñores en el Palacio de Verano. Y le decía, discutiendo con él, ¿sabes, de verdad, ¿tienes que arreglar esto? Really, you've got to find a way to patch this up. I mean, Japan is far too important a country. Quiero decir, Japón es un país demasiado importante como para que uno se muestre emocionalmente hostil hacia él, como ocurría en aquellas manifestaciones y demás. Y él era una persona muy tranquila. Nunca le vi perder los estribos, salvo aquella vez. Se puso morado de la ira y dijo, 5 millones de muertos, ¿y quieres que lo olvide? Mis familiares murieron. ¿Quieres que lo olvide? Y me di cuenta de que, ya sabes, no tenemos entre los chinos o los coreanos, por así decirlo, el tipo de memoria obsesiva que se encuentra entre los judíos europeos respecto al Holocausto. Pero los sentimientos, el trauma, son igual de profundos. Y Japón no ha sido capaz de afrontar esto. Tengo muchos amigos japoneses, entiendo sus dificultades, pero creo que la política japonesa no ha sabido enfrentarse al legado de la construcción de su imperio. Empire building. And it's also a consequence out of, Y también es una consecuencia de, ya sabes, la necesidad de transformar al antiguo archienemigo, Estados Unidos, en el principal aliado. Quiero decir, de algún modo tienes que racionalizar eso, ¿no? Y la manera de hacerlo es decir que en realidad la guerra en sí es el problema. Pero eso te exime de lo que ocurrió, de lo que hiciste antes. Y este es un gran problema. Y yo... Me pregunto, ¿qué se puede hacer para arreglar las cosas entre China y Japón? Porque es... Bueno, creo que una de las cosas que faltan, Pascal, es lo que teníamos en el pasado. Hablo de la época en que yo estaba en Pekín, como encargado de negocios, y antes de eso en los años 70 y 80. Había ancianos japoneses y chinos que no eran funcionarios, sino exfuncionarios, quizás personas destacadas, que mantenían diálogos fuera de cámara y tenían confianza mutua. Es decir, se entendían y eran capaces de encontrar soluciones a los problemas. Quiero decir, por supuesto, no resolvieron el problema. Lo parchearon, pusieron tiritas sobre el problema en lugar de detener las heridas, pero evitaron que la relación se descarrilara, cosa que básicamente ha ocurrido ahora. Quiero decir, en este momento no hay una vía de escape evidente, salvo la dimisión del primer ministro Takeuchi. Ya sabes, el primer ministro, sí, Takeuchi. Así que creo que esta es una situación muy mala, porque entre otras cosas, si de verdad esa es la única solución, los japoneses se sentirán humillados por ello. Y humillar a los japoneses no es una buena idea. No, pero algunas personas dicen que los estadounidenses podrían haber tenido algo que ver en esto, como Donald Trump, ya que ella se reunió con Donald Trump solo, como 2 semanas antes. ¿Qué? ¿Antes de qué? Ella dijo, no lo creo. Creo que fue básicamente un desliz de su lengua. Pero, ¿crees que Estados Unidos está involucrado de alguna manera, forma o modo en esta disputa? No, creo que Estados Unidos se ha estado conteniendo y básicamente aconsejando a ambas partes, como intenté hacer en el incidente del Tingli Wan que mencioné. Ya sabes, para calmar las cosas.
y encontrar una solución. Y esto es especialmente cierto porque parte del desmantelamiento del orden mundial por parte de la administración Trump, en el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional que comentábamos antes, implica normalizar las relaciones con Rusia en el ámbito europeo y en el ámbito asiático, tratar a China como un competidor económico en lugar de en términos militares. Así que Estados Unidos fue bastante ambivalente respecto a la cuestión de Taiwán durante la administración Trump. Y observo que el presidente Trump, cuya vanidad es inmensa, quiere ser agasajado en Pekín en abril. Y eso significa que no va a ocurrir nada que ofenda a China mientras él tenga algún control sobre ello. Por supuesto, no tiene un control total sobre su propia administración, pero no sucederá nada antes de abril que provoque una confrontación entre Estados Unidos y China. Así que, en este contexto, creo que muchos japoneses se sienten incómodos con la falta de un respaldo firme por parte de Estados Unidos. Pero creo que se puede entender por qué es así. But I think you can understand why that is the case. Yes, of course. Sí, por supuesto. Japón está ahora en una situación muy mala, por su propia culpa. Pero quizá podamos usar los últimos 5 minutos para volver al tema de Taiwán. Escribí un artículo hace algunos meses, hace aproximadamente un año, sobre, ya sabes, que para que Taiwán y China, o la República de China y la República Popular China, tengan un futuro común que no termine en guerra, lo que se necesita no es necesariamente una solución, sino un mínimo al que ninguna de las dos partes pudiera decir que no. ¿Cuál crees que es el requisito mínimo para que la República Popular China, el continente, continúe con una política de fuerza no letal contra la isla? Non-lethal force against the island. Yeah, well, actually, we had such a formula when both sides. Sí, en realidad teníamos una fórmula así en ambos lados. Ambos estaban de acuerdo en que solo existía una China, aunque tenían diferentes interpretaciones de lo que eso significaba. Pero eso fue destruido por el Minxinjiang, el Partido Progresista Democrático en Taiwán, el DPP. Y Lai Ching-te, que es el actual líder en Taiwán, no parece tener ninguna noción de la importancia que eso tiene para mantener la paz. El punto fundamental de todo eso era que daba al continente una razón para posponer las cosas. En otras palabras, si crees que la reunificación es lo correcto y que es inevitable, y ambos lados coinciden en que solo hay una China, pero discrepan en algunos detalles, entonces se pueden hacer todo tipo de compromisos. Así que, en la era de Ma Ying-jeou, cuando él era el líder en Taiwán, en realidad se reunió en Singapur con Xi Jinping. Pero había otras cosas que se estaban discutiendo y que no llegaron a concretarse. Por ejemplo, hablaban de manera informal sobre cuestiones como, Taipei, tú representas a China, porque nadie reconoce a Taiwán como un país. Reconocen a Taipei como el gobierno de China, si es que lo reconocen. Así que tienes representación en Guatemala, por ejemplo. ¿Por qué no hacemos un acuerdo en el que tú tengas representación y prestes servicios consulares a todos los chinos en Taiwán y en el continente? Y nosotros haremos lo mismo por ti en Brasil, donde tenemos relaciones. Sabes, hablaban de este tipo de cosas. Era algo muy pragmático. Lamentablemente, los movimientos independentistas en Taiwán, que representan la política de identidad, algo muy familiar en la era moderna, desbordaron esas conversaciones y esos entendimientos. Así que ahora tenemos una tradición iniciada por Lee Teng-hui, que ya ha fallecido, pero era muy partidario de la independencia. Y por cierto, él pensaba que era japonés hasta los 20 años. Japoneses que hablaron con él me dijeron que hablaba como un japonés de los años 30. Un japonés muy elegante y formal, del tipo que ya no se usa hoy en día. Su mandarín era pésimo. Me reuní con él muchas veces. Y él, en fin, era Hakka. Hablaba muy bien Hakka y muy bien Hokkien, el dialecto de Taiwán.
En fin, ya sabes, empezó con esto cuando eligió un momento en julio de 1999 para aparecer en Deutsche Welle. Escogió ese medio con mucho cuidado para decir que hay dos estados, pero que eso no impide que puedan unirse en el futuro, algo que los alemanes entenderían por la reunificación de Alemania del Este y del Oeste. Pero esto fue visto, correctamente, por la gente en Pekín como una declaración de independencia. Ahora hay dos estados. Now there are two states. So this is the root of the DP. Así que esta es la raíz de la tesis del DPP, que finalmente les llevó a repudiar la doctrina de una sola China, que había sido la ficción legal, por así decirlo, que facilitaba las relaciones políticas a través del estrecho y daba a Pekín una razón para no prepararse para tomar Taiwán por la fuerza. Es interesante. Hasta 1999, cuando Lei Tenghui anunció esta doctrina de los dos estados, China no construyó ni una sola embarcación de desembarco. No hicieron ningún esfuerzo. Retóricamente, hablaban de liberar Taiwán del Kuomintang, pero en realidad no hicieron nada. A partir de entonces, comenzaron el proceso de modernización militar dirigida a Taiwán, que ahora ha producido una abrumadora ventaja militar china en el estrecho de Taiwán. An overwhelming Chinese military advantage in the Taiwan Strait. If U.S. and Japan go to war over Taiwan. Sabes, si Estados Unidos y Japón entran en guerra con China por Taiwán, vamos a salir muy mal parados. Los chinos también, pero ellos tienen una capacidad de reconstrucción que nosotros no tenemos. Así que tu pregunta es buena, pero no sé cómo volvemos a esto. Creo que los chinos estarían satisfechos con un acuerdo que hiciera de la reunificación el resultado lógico de la demora. Pero si el resultado lógico de la demora son compromisos cada vez mayores por parte de Japón y Estados Unidos para mantener la separación de Taiwán del continente, que es lo que parecía significar la declaración de Takeuchi, entonces no creo que tengamos una base para una paz duradera. Then I don't think we have a basis for continued peace. ¿Cuál es el producto o proyecto mínimo viable que no llevaría al uso de la fuerza? Espero que lo encuentren, porque en cierto sentido, esa ficción legal de la que hablaste es brillante, ¿verdad? Es como si ambas partes la aceptaran por razones distintas, y mantiene la paz aunque no resuelva el problema. Es como en informática, cuando tienes un error, o lo corriges o haces una solución temporal. Creas una solución temporal que parchea el problema. Es como... Well, this is very Chinese. Bueno, esto es muy chino. Y a menudo he dicho, pensando en la cuestión de la Senkaku o Diaoyutai, que si los japoneses fueran chinos, encontrarían alguna forma de desactivar la situación. Si recuerdas, Jinmen y Masu, Kinmen y Masu, que forman parte de la provincia de Fujian, los chinos de ambos bandos de la guerra civil se disparaban en días alternos. Así que los lunes, miércoles y viernes, los comunistas chinos disparaban contra el Kuomintang, y los martes, jueves y sábados, el Kuomintang respondía. Todo el mundo mantenía la ficción de una guerra, pero nadie mataba a nadie, ya sabes. Así que ya ves, los chinos son muy capaces de idear soluciones creativas. Coming up with creative solutions. Here's the major obstacle, and this is why, again, Takeichi. Aquí está el principal obstáculo, y por eso, una vez más, el comentario de Takeichi es tan perjudicial. Los chinos ven a los estadounidenses, y ahora a los japoneses, fomentando una reticencia a discutir cualquier tipo de acuerdo a través del estrecho. Nos gusta el statu quo, que consiste en que Taiwán sea independiente, anticomunista, y esté alineado con nosotros. En el caso de las relaciones de Taiwán con Japón, muchos taiwaneses sienten un gran afecto por Japón, y viceversa. Esta es una diferencia notable. Y de nuevo, se remonta al hecho de que la marina japonesa, y no el ejército de Kwantung, era quien administraba Taiwán. El ejército de Kwantung en Corea logró crear una enemistad eterna, al parecer, pero en el caso de Taiwán, la reacción fue de afecto. Y también es una cuestión de memoria histórica que funciona de diferentes maneras. Quiero decir, los japoneses también causaron bastante daño en Singapur, por ejemplo, pero las relaciones entre Singapur y Japón son excelentes. No, I mean,
People do, as No, quiero decir, la gente, ya sabes, como alguien dijo en el contexto de la guerra en Gaza, pasan cosas. Pero ya sabes, eso no lo justifica. Me gustaría enviarte algo que escribí en un largo vuelo de Washington a Taipei, titulado El mismo estrecho, diferentes sueños, sobre las actitudes de la gente del continente, de Taiwán, de Japón y de Estados Unidos, acerca de qué es esta situación y cómo surgió. Puede que te resulte interesante. Veré si puedo encontrar una copia. Se publicó, pero no tengo en pans un ejemplar de la versión publicada. I don't have a copy of the published version handy. If you can send it to me, I'll also try to Si make puedes it enviármelo, available también for intentaré people ponerlo a who might disposición de read it. otras personas que quieran leerlo. Siempre pregunto a la gente dónde deberían ir para encontrarte. Me refiero a ti, embajador Freeman. Tú tienes tu propia página web donde recopilas todos tus escritos. Así que dirigiré a todos allí. ¿Hay algún otro lugar al que la gente deba ir para encontrar tu trabajo? No, but I think on the issue of U.S.-China relations, No, pero creo que en lo que respecta a las relaciones entre Estados Unidos y China, la charla que di en la Universidad de Brown hace aproximadamente una semana merece la pena verla. Hay un video de ella, o puedes leerla. En realidad, no hemos hablado de las relaciones entre Estados Unidos y China, pero el esfuerzo por reducir las tensiones y abordar únicamente las cuestiones económicas es una empresa muy arriesgada. Puede que no funcione. Hay cuestiones de seguridad subyacentes muy serias, algunas de las cuales ya hemos estado comentando. Así que hablé de todo esto con bastante franqueza, y supongo que lo has visto. talked about these pretty bluntly, and I assume you've seen that. Yes, I did. And Sí lo hice, y también el texto que escribiste. Dirigiré a la gente hacia él, y también enviaré copias a través de Substack. Embajador Chas Freeman, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Thank you so much for your time today. Have a great Que tengas un gran día, Pascal. Igualmente. You too.